El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días. Estamos una vez más hoy sábado 1 de agosto acá en Buen Día Otto y en el programa del analista Vea Canal. Hoy nos acompaña solamente nuestro amigo Hugo Rolando, pero con eso pues tenemos suficiente tiempo para compartir con ustedes. Y es que son 25,000 ciudadanos los que están participando, Hugo, y a ustedes también pues les comentamos que de estos 25,000, 4,500 de estos concursantes son mujeres. Tienen la oportunidad, es un 17% de lo que representaría en porcentaje. ¿Y qué es lo que están buscando? Pues la presidencia, el Congreso, las municipalidades, 338 municipalidades son las que prácticamente estas corporaciones, también dentro de ellos pues el Consejo y todos los integrantes de lo que es la administración municipal, 20 diputados al Parlamento, 158 diputados al Congreso. Bueno, los retos de estos 25,000 ciudadanos, retos, tantas cosas que necesita en infraestructura, en desarrollo, en ayuda, en políticas sociales. Dentro de ellas podríamos mencionar, Hugo, lo que es la ley de aguas, una ley muy importante, el problema energético, en sí enfrentarse a un problema que verdaderamente tocaría nervios o intereses muy poderosos, el hablar del problema energético en el país en sí, en cuanto lo más arriesgado para cualquier funcionario es tratar de cambiar el sistema energético de este país, la matriz como le llaman, o la administración energética. También tenemos, por ejemplo, la reforma tributaria y muchos otros temas que vamos a comentar el día de hoy. Así es de que, Hugo, ¿cómo mirás vos esa participación? Yo creo que pues se ha visto un poquito empañada con los últimos acontecimientos, pero que la gente está dispuesta a buscar alguien que pueda de alguna manera enfrentarse a estos problemas que son como retos para toda Guatemala, Hugo. Gracias, Otto. Muy buenos días a nuestros televidentes, hombres y mujeres. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, que Dios los bendiga. Pero hablar de elecciones, hablar de candidaturas, estamos enfocando el problema de las políticas públicas. Y eso creo que es lo más importante para todos estos candidatos, para diputados, para alcaldes, para presidente y vicepresidente. ¿Y en qué consisten las políticas públicas?
Por ejemplo, la planificación en cuanto a planes de trabajo, en salud, en educación, en materia energética, en materia ambiental, en materia de trabajo, en materia de seguridad. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Cómo se va a planificar? ¿Cómo se va a trabajar por parte de las municipalidades el tema del agua potable? ¿Cómo se va a verificar realmente esos ministerios que tienen a su cargo la salud, el ambiente, la economía? Es decir, hablar de políticas públicas es enfocar el problema de los planes de trabajo del próximo gobierno, porque hoy, que estamos a pocos meses o a pocos días del 6 de septiembre, en donde estará sin duda alguna de por medio las políticas públicas. Y si no hay políticas públicas de los candidatos, que muchas veces, muchos de ellos señalan, por ejemplo, usted, amigo, amiga, vecina o amiga ciudadana, usted sabe lo que está pasando en su terruño, usted sabe lo que se está enfocando en cuanto a la pobreza, pero no hay planes de trabajo, no hay políticas públicas. Hablar con el corazón, hablar con el sentimiento, eso no abriga un porvenir provisorio para Guatemala. Por eso es que hoy enfocamos el problema, por citar un caso, el Congreso de la República. Estos 158 diputados o más por la población, que ya tenemos 14 millones de habitantes y 7.7 millones de votantes estarán en las urnas. Es decir, ¿qué va a hacer el Congreso de la República con la ley de aguas, con la ley de la juventud, con la ley de desarrollo rural, con la ley de radios comunitarias, con la propia ley de reformas que se está ahorita discutiendo en cuanto a la ley del Tribunal Supremo Electoral, la ley electoral y de partidos políticos, que estoy casi seguro no se va a aprobar en estos días, como es nuestro deseo? Hablar de políticas públicas es hablar de planificación, de planes de trabajo, de políticas de Estado, y no sabemos si están y cómo se va a conformar si los diferentes candidatos o los diferentes partidos tienen ya en su haber ese plan de trabajo, esas políticas públicas para poder encaminar al país por un porvenir mejor. Claro. Bueno, mira, de ciertas, por ejemplo, cuando mencionaba yo la ley de aguas, pues son en sí un reto para los alcaldes, para ministros y para la misma comunidad, para la agricultura también. La ley de aguas prácticamente vendría a solucionar conflictos y poner orden y reglas en cuanto al uso del agua. Es imposible que hoy podamos ver que han existido catástrofes ambientales y no existe una forma de castigar a los responsables. Vemos cómo las hidroeléctricas sin ninguna responsabilidad utilizan y desvían aguas, o los monocultivos en cuanto a la caña, la palma y el banano. Estas tres actividades se han dedicado por más de 60 años a desviar los ríos de Guatemala y no hay absolutamente nada que ampare al pequeño agricultor. Esto creemos de que las municipalidades, los ministros, el próximo presidente que sea electo debe de generar inmediatamente políticas que vengan a regular el uso del agua. Ahora, ¿por qué las municipalidades? Porque, bueno, imagínate que ellos tienen que brindar agua potable a las comunidades, tienen que luchar por construir las plantas de tratamiento de agua y tienen que luchar porque se respete el agua río arriba, si lo quieren decir así. Pero las municipalidades en conjunto con el gobierno, el ejecutivo, incluso el organismo judicial y el legislativo, tienen que empezar a hacer ya lo necesario para que en Guatemala se respete el uso del agua y que sea de una manera democrática el uso también, que no sea solamente para el más poderoso
Hugo, este tema es un tema importantísimo que los alcaldes deben de asumir de frente, deben de buscar soluciones inmediatas, no retroceder o postergar o dejarlas al tiempo, porque esas son de las medidas que debe de tomar inmediatamente el próximo gobierno de Guatemala. ¿Habrá algún candidato? No vamos a decir lo mejor, pero queremos el día de hoy tirar líneas de qué es lo que debemos de esperar de los candidatos. Queremos decir qué es lo que debe de importar a la mayoría de la gente del interior, que es la gente que en realidad ha sido abandonada, excluida, y es la gente que migra, porque no migran los de la capital hacia los Estados Unidos, es la gente del interior de la República la que ha migrado a buscar otra oportunidad, porque aquí son reprimidos, Hugo. Así es de que estas corporaciones también tienen en sus manos el desecho sólido, que también deben de buscar políticas, por ejemplo, del reciclaje, deben de buscar políticas de que las empresas que generen desechos de alguna manera tengan que ya sea pagar o contrarrestar el daño ambiental que provocan. Y todas las municipalidades deben de involucrarse en esos programas también del reciclaje y pues buscar también responsables, porque el otro día denunciaban a una embotelladora de Suchitepeques, a la Pepsi-Cola, por contaminación del agua. Y las municipalidades se ahuevan, se achicopalan cuando son corporaciones gigantes, cuando en realidad la municipalidad debe de imponer la voluntad del pueblo. ¿Cómo mirás vos que deben de enfrentar las municipalidades a las empresas? ¿Cómo imponer el orden? Porque hay debilidad en la institucionalidad del Estado. ¿Cómo deben de ser los alcaldes que van a asumir el puesto y los que van a ser reelectos? ¿Cómo deben de comportarse ya ante la inminente necesidad de cambiar la irresponsabilidad que ha existido, la flojera que ha existido en temas ambientales, Hugo? La situación es penosa, es compleja. Tenemos 338 municipalidades que van a elegir a su consejo municipal, entre ellos el alcalde, concejales y síndico. Y estoy casi seguro que ninguno está preparado para afrontar el problema. Y voy a señalar las razones. Primero, no hay capacitación. No hay capacidad de los alcaldes para tener ese plan de trabajo de esas aguas residuales, de esos desechos, para poder convertirlos en algo útil. Los simples basureros no han erradicado ni siquiera el basurero de la zona 3 y convertirlo en algo productivo, mucho menos ver ese vital líquido en cuanto a que sea mejor para los vecinos. Me contaba un taxista, que es el que a veces yo contrato para venir a Beacanal, y me señalaba cómo los alcaldes no abren pozos de agua para surtir ese vital líquido en las colonias cuando hace falta. Cómo muchos alcaldes, para ganarse el voto, rompen o trasladan la tubería que va para una colonia y lo desvían para otra colonia, y no les importa que ese pozo de agua sea para la colonia por la cual se creó. Les importa un pepino con tal de ganar votos, con tal de tener más recursos. Es decir, ningún alcalde, estoy casi seguro, está preparado para luchar por sus comunidades y darles ese vital líquido del agua. Por eso es necesario la ley de aguas. Y si hay una ley que regula esas corrientes en cuanto a la proporcionalidad que se le debe brindar a los lugares, por ejemplo, por citar un caso, allá en Retauleo, en un lugar
donde se denunció a un periodista cuando hizo ver que un ingenio azucarero contaminaba el agua allá en Retauleo y fue denunciado penalmente. Gracias a la ayuda de todos los medios de comunicación, este ingenio desistió de la denuncia penal, cuando se debió enfocar en un jurado de imprenta. Es decir, si los grandes ingenios, las grandes empresas mineras, la palma africana, que ustedes vieron la contaminación que hizo de este río La Pasión de más de 180 kilómetros, hacen mal uso del agua, que da vida, que da salud, que da trabajo para todas aquellas personas que viven cerca del mismo. Es decir, ¿cómo va a ser el reto de esa jurisdicción municipal, de esos gobiernos locales que no están preparados? No están preparados para trabajar el uso del agua. Hay que capacitarlos, hay que crearles el proyecto de ley, hacerlo realidad a través del Congreso de la República y que se pongan realmente a trabajar y que la ley se cumpla, porque muchas veces se señala que existen una serie de leyes para distintas finalidades. Por ejemplo, hay ley de medio ambiente, pero no se cumple. Hay ley de áreas protegidas que no se cumple. Hay una ley forestal que tiene que ver con la tala ilícita de árboles y no hay supervisión para que no se corten esos bosques. Lejos de eso, hay favoritismo para que los ingenios generen energía eléctrica con los bosques de Guatemala. Es increíble. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto, por ejemplo, con esas políticas públicas de estos nuevos funcionarios, que es la base que estamos discutiendo ahorita? Los planes de trabajo, las políticas de Estado para la seguridad. ¿O usted está de acuerdo, amigo televidente, de esta matanza que se está dando actualmente, de estas extorsiones, de esta falta de supervisión y de seguridad para nosotros los guatemaltecos, que salimos de nuestras casas y no sabemos si vamos a entrar? ¿Está de acuerdo usted con esa política de salud donde no hay medicina, donde no hay consulta externa, donde tanto sindicato como ministros andan por la vil calle y no se ponen a pensar en la salud de los guatemaltecos? Y aquí realmente vamos a decir lo que sentimos, porque recogemos del pueblo de Guatemala lo que ellos manifiestan. No hay salud, no hay atención médica. ¿Cuántos hospitales están parados porque supuestamente no se está cumpliendo el pacto colectivo de condiciones de trabajo? ¿Y qué le importa a la gente que está enferma que el gobierno y empleados no estén cumpliendo ambos? Lo que quieren nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, nuestras comunidades, es que realmente haya medicina y haya atención médica en los hospitales, pero no existe. No hay política de Estado de salud, no hay política de Estado en seguridad, no hay política de Estado en educación, no hay política de Estado, pero ni siquiera en lo económico. ¿A dónde vamos a ir, Otto? Sí. Y estos 338 alcaldes que van a tomar posesión posteriormente del 6 de septiembre, si no tienen planes de trabajo para hacerle frente a esta problemática nacional? Sí, mira, Hugo, yo creo que todos estos alcaldes bien organizados, dirigidos, con información y con agenda de país, yo creo que bien podrían hacer cambios significativos en Guatemala. El problema muchas veces cuando los gobiernos de turno insisten, y yo pues lo voy a comentar porque lo he visto siempre, al ganar un partido político, ni bien tienen un mes y ya hasta empiezan a hablar de quién va a ser el que va a seguir el próximo gobierno. Como una estupidez y como una idiotez, empiezan a desmoronarse y a pegarse de codos y codazos
y mientras tanto pues el sector que aprovecha la oportunidad los empieza a dividir, nombra ministros y empiezan entonces los mismos proyectos políticos a dejar la agenda del país, a dejar la agenda del desarrollo, la agenda del camino al desarrollo. ¿Por qué comentamos? Porque cuando hablamos de desarrollo tenemos que hablar que hay que tener objetivos en común, y las municipalidades, si un presidente, un gobernante la sabe manejar, guiar, logran objetivos en común. Por ejemplo, que se hiciera un plan inmediato para plantas de tratamiento de aguas, que son tan sencillas, que no requieren tantos millones, que se pueden hacer 2, 3 modelos y con esos modelos se establece un precio y todas las municipalidades pagarían lo mismo por una planta de tratamiento, y dejar de estar haciendo como que hacen diferentes proyectos con diferentes medidas o diferentes formas, pero que al final vemos que lo que andan buscando es defraudar. Hay una irresponsabilidad grande, pero también de los gobernantes. Las municipalidades son autónomas, o sea, son poderes independientes entre el gobierno y el poder local, pero pueden trabajar cosas de interés común, pueden trabajar bajo ciertos principios, bajo ciertos lineamientos. Yo diría que muchas veces es falta de capacidad de los gobernantes. Por eso hoy hacemos este énfasis, que tiene que llegar alguien con capacidad de organizar, capacidad de mando, capacidad, pero dejando por un lado las pasiones políticas. A eso me refería en cuanto a que ni bien han llegado y empiezan a pelearse por ver quién es el que sigue, y esto se vuelve una ingobernabilidad. Vimos el poder de Roxana Valdetti, destruyó totalmente un proyecto político, lo corrompió totalmente, y empezaron las guerras de ver quién ponía al más corrupto en cada puesto y quién robaba más en cada puesto. Se convirtió esto en una carrera no solo de corrupción, de impunidad, y hoy vemos que no están siendo perseguidos de una manera certera, eficiente. No sabemos por qué hasta el día de hoy no hay ya extinción de dominio. No sabemos por qué no han encontrado las cuentas multimillonarias. Creemos que es una irresponsabilidad dejar al tiempo. No sabemos por qué. En todos los gobiernos se han dado persecuciones contra funcionarios. Recuerdo en el FRG se dio todo esto precisamente. Varios funcionarios estuvieron presos, incluyendo Paco Reyes, estuvo preso Gustavo Sandoval, el del IX también estuvo preso, acaba de salir hace 6 meses. Millonario, a saber si no le tumbaron eso en el camino lo creo. Sí, claro, créeme lo que muchas veces, el de la SAT estuvo preso, ¿cómo se llama? Todavía está, creo yo. Hubo 2 de finanzas. También, y muchos más, ¿verdad? O sea, no es la primera vez que vemos esta cacería, no es la primera vez que se ve esta cacería, pero en este caso creemos de que están siendo bastante, por así decirlo, flojos, benévolos para con funcionarios. Por ejemplo, no entendemos por qué a Eric Archila aún no se le ha capturado, no se le ha arraigado, no se le ha aplicado extinción de dominio a todos los bienes, incluyendo el canal de televisión, incluyendo, no sabemos por qué, siglo XXI, sabiendo que los fondos fueron del Estado, etcétera, no sabemos qué está pasando en Guatemala, pero creemos de que la justicia es ciega, o sea, o está parcializada, pero desde ya denunciamos que hay muchos actos, todo lo que se dio en usufructo de Puerto Quetzal no se ha logrado revertir. Recientemente se dio en usufructo nuevamente Puerto Barrios, en un contrato que ya no existe, no existe ferrovías y tampoco existe FEGUA. Y se venció el contrato que le daba usufructo a la bananera y se les volvió a otorgar nuevamente hace exactamente 6 meses. Y todo esto tiene conocimiento de la CICIG, el CACIF
y las embajadas internacionales y etcétera. Pero hay muchos delitos de por medio donde incluso hay organismos internacionales involucrados. Pero para seguir, Hugo, el manejo de los desechos sólidos es otro tema que deben de empezar a revisar, supervisar y a darle pues continuidad, o si no continuidad, a darle ese valor importante que tiene la contaminación de los desechos sólidos. Bueno, estamos enfocando las políticas públicas, y las políticas públicas necesariamente son políticas de Estado. Y si hablamos de política de Estado, estamos hablando de planes de trabajo para todos los sectores o todas las líneas del Estado de Guatemala: educación, trabajo, salud, educación, seguridad, vivienda. Y vamos a entrar un poco a las municipalidades y al Estado de Guatemala. Por ejemplo, el hecho de que hayan gobiernos municipales, eso no incide desde ningún punto de vista la política de Estado. Y voy a hacer una pequeña diferencia. Los gobiernos municipales no son soberanos, son autónomos. Autónomos en cuanto a su municipio, en cuanto a introducción de agua, en cuanto a introducción de energía eléctrica, en cuanto al boleto de ornato, en cuanto al pago del YUSI, en cuanto a asfaltar calles y carreteras, en cuanto a centros de salud municipal, en cuanto a educación, etcétera. Sin embargo, el trabajo del Estado en sí representa bienestar para la colectividad, es decir, municipalidad y Estado de Guatemala, que comprende también las municipalidades, deben de trabajar de común acuerdo para buscar el bien común. Por ejemplo, si en el municipio de Chinautla, por ejemplo, no hay escuelas, viene el Ministerio de Educación, como parte del organismo ejecutivo, construye, y en un momento dado, si la municipalidad no puede pagar maestros, el Ministerio de Estado toma el pago de esos maestros, es decir, no pueden trabajar cada quien en forma lateral o por su lado, o cada uno por su lado. Y de ahí enfoco el problema de lo que son las políticas públicas. Si hoy estamos a las puertas de unas nuevas elecciones, donde van a estar 25,000 candidatos que no sabemos si conocen, por citar un caso, la propia Constitución de la República de Guatemala, y si conocen al menos las normas transitorias que tiene la Constitución política, lo cual no lo creo sinceramente. Luego, ¿cómo se va a enfocar realmente otro aspecto que muchas veces no se habla y parece lateral? La política de Estado del deporte. Son millones de quetzales, el 3% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado, que es una inversión bastante relativamente positiva para un reducido grupo de personas. Si la Corte Suprema de Justicia tiene el 2% del presupuesto general de ingresos ordinarios, la Universidad San Carlos de Guatemala tiene el 5%, solo imaginemos el dinero que llega, que son millones de quetzales, al deporte federado y se pierden. Hay mucho nepotismo ahí en el deporte federado. Hay suegras, hay tías del Comité Ejecutivo de CDAG, dentro de las asesorías del Comité Olímpico Guatemalteco, hay deportistas que no tienen bolsas económicas, hay deportes donde se invierte dinero y a otros no, por citar casos. Y si nos vamos a lo que es la política de Estado de vivienda,
Hace algunos años se ocupó la 9ª avenida de la zona 1 entre 10ª y 9ª calle para luchar porque se aprobara la ley de vivienda. ¿Cree usted, amigo poblador, amigo vecino que no tiene vivienda, que se ha beneficiado con esa ley de vivienda? Estoy casi seguro que no. La gente pobre vive en los barrancos, vive en aquellas áreas de inseguridad, de riesgo, sin luz, sin agua, sin teléfono, sin seguridad. ¿Y el Estado qué hace al respecto? Nada. ¿Cuánta tierra ósea que tiene propietarios que son de caciques, que son de militares, por qué no se utiliza para toda esa población que carece de la misma? No hay política de Estado de vivienda. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno al respecto? Entre comillas, no sabemos. ¿Qué va a hacer para afrontar el costo de la vida del próximo ministro de Economía? No sabemos. Ya todo ha subido del costo, la carne, las verduras, el azúcar, el aceite, los huevos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué política de Estado hay para bajar el costo de la vida? En cuanto al Ministerio de Minas, ¿cuántas licencias que se han aprobado hasta el año 2032? Imagínense, ¿cuántas licencias de exploración y explotación han sido otorgadas para explotar el suelo, nuestro suelo de los guatemaltecos, y qué pésimas utilidades, hasta un 5% que dejan el 1% en regalías, y eso se conforman los alcaldes municipales con tal de que la riqueza se vaya al extranjero y se empobrezca nuestro país. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno con esta política de Estado en cuanto a las mineras, a las empresas de aguas? ¿Qué va a hacer? Usted, amigo televidente, reflexione, pero reflexione sobre las políticas de Estado, sobre las políticas públicas, que es necesario discutirlas, y no se vaya con el corazón, como algunos candidatos que dicen: usted mire esa escuela, no se construye, usted mire que no hay maestros, miren que no hay láminas. No tomemos la angustia, no tomemos la plegaria, sino seamos realistas y trabajemos por Guatemala. Claro, es increíble, Hugo, son 70,000 millones el próximo presupuesto. De estos 70,000 millones, pues son destinados a diferentes instituciones. Hoy queremos mandar ese mensaje de seriedad, de responsabilidad. Hay grupos interesados, desde ya se está denunciando que hay grupos interesados en que las elecciones pues sean de alguna manera interrumpidas por quema de urnas. Ya sabemos también, hay embajadores que ya avalaron incluso hasta algún tipo de gobierno transitorio. Ya el Ministerio Público tiene conocimiento de todo esto, incluyendo pues la misma CICIG. Pareciera que hay atrás de todo esto un juego, pero estoy mencionando esto porque son 368 licencias mineras las que hay. Son 368 licencias mineras las que tenemos en Guatemala, y esto prácticamente pone en riesgo la soberanía de este país. Hasta el día de hoy, las pocas mineras que son, bueno, serán unas 15 las que están trabajando actualmente, están sacando de una manera fraudulenta, de contrabando, los recursos, el oro y la plata, el níquel, el uranio, platino, amonio, mármol, jade, la otra, un grafito que usan para perforación de pozos también. Todo está saliendo de una forma defraudadora, de contrabando, anómala, delictiva, terrorista, subversiva. Así es. Todo eso está saliendo así hoy. Pero sí, solo. Entonces, ¿por qué los organismos internacionales, cuando vos mencionaste que hay licencias para 1900
para 2032. Así es. Quiere decir que vienen 16 años de fiesta, 16 años de represión, de imposición, de explotación. Eso es lo que está marcando hoy el interés internacional en Guatemala. No es el pueblo de Guatemala, no es el campesino, no es el obrero, no es la corrupción, es lo que tenemos en este país de riqueza. Vienen 16 años de explotación. Nos van a hacer creer de que están velando por la democracia de este país. Es mentira. El interés de este país es la riqueza natural, la ubicación geográfica, nada más. La gente no le importan a los organismos internacionales. Ya sabemos quiénes son los que se están nombrando para el gobierno interino. No quiero ni decir los nombres, pero ya los tenemos. Se pretende hacer un rompimiento en octubre. Hay varias instituciones del Estado, autónomas y semiautónomas metidas, y diplomáticos metidos en esta intervención, invasión, conspiración, sedición para terrorismo. Sí, es precisamente por eso el país está de una manera mediocremente, democráticamente, subdesarrolladamente. El pobre país de Guatemala está sumido en una desorganización total. Hacemos llamado para que nos organicemos y pensemos en las necesidades de la población, el desarrollo integral de la persona, en la dignidad del ciudadano. A ese llamado hacemos, porque de los 70,000 millones, yo sé que los ministros de educación los han nombrado organismos internacionales. Me duele decirlo y siempre he dicho, han nombrado perfectos pendejos. Por eso en educación no hay desarrollo, no se ve infraestructura, no hay interés. Y tampoco hay interés en desarrollar la agricultura de este país, no existe el interés, y a eso vamos. El próximo presidente se tiene que enfrentar a un gabinete que vaya en contra de todo lo que hemos vivido estos 61 años. Un gabinete que libere el mercado de Guatemala, un gabinete que deje de proteger los monopolios. Sí, ¿por qué no se pronuncian los organismos internacionales y diplomáticos contra los monopolios? ¿Por qué no se pronuncian contra los monocultivos? Se callan la boca al respecto. O sea, ¿por qué razón eso pasa en Guatemala? Porque hay intereses oscuros de nuestro patrimonio, de nuestra reserva, de nuestros minerales que están saliendo. ¿Saben cómo salen, amigos guatemaltecos? Es que no les estoy dando paja. Vayan a ver al puerto de Santo Tomás. Están saliendo como tierras minerales. Esas son las partidas, esas son las pólizas. Tierras minerales al 0%. Porque es como ley maquila. Otro aspecto económico que tiene que asumir el próximo presidente es esa reforma tributaria verdadera, que todos paguen. Y ya que, fíjate que, qué extraño, Hugo, yo te voy a dejar ahorita la palabra para que menciones sobre esto. Iglesias, universidades, colegios, se están uniendo a CICIG, pero es que no pagan impuestos. Y así hay 2,000 y pico de ONGs y fundaciones, instituciones, no pagan impuestos, se están uniendo. Y reciben donaciones, todas las organizaciones civiles que no pagan impuestos, se están uniendo también. Bueno, yo entiendo el trabajo de la CICIG, pero hay una parcialización, y créanmelo, es simplemente nos están utilizando. Aquí lo que vienen son 16 años de explotación de nuestros recursos. ¿Qué requieren las reformas tributarias realmente en Guatemala, Hugo? Aunque no sos economista, pero creo que sabes cómo está nuestro panorama. Si hablamos de reforma tributaria, tenemos que hablar precisamente de una efectiva aplicación de la ley en Guatemala, especialmente en cuanto al tributo. Y si me refiero al tributo es cuando hablamos de impuestos, de tasas y de contribuciones especiales. Así se desintegra
el tributo. Y si no pagamos, y si no hay una efectiva tributación, es decir, no se recauda lo necesario para que el Estado se fortalezca. De ahí la necesidad de una mayor capacitación de todos los empleados y funcionarios públicos, de una adecuación en cuanto al trabajo que debe desarrollar la administración tributaria. Porque si no se tributa, y como dice Otto Rothman, porque esa es la realidad, en Guatemala se llevan dos contabilidades, una real y una ficticia. Y aparte los sobornos que se dan dentro de la SAT, que ya sabemos el caso de la línea. ¿Pero por qué? No hay realmente funcionarios idóneos, honrados, que lleguen a trabajar por Guatemala. Porque si solo se llega a ver qué se consigue, como en las aduanas, a pagar menos y no tributar lo real, ¿cómo va a mejorar los servicios el Estado de Guatemala? Es decir, con el hecho de aumentar el porcentaje de los impuestos, muchas veces se creería que va a aumentar la recaudación que llega a las arcas nacionales. Yo lo dudo. Si no hay una efectiva recaudación de personas idóneas, esa palabrita famosa que está sonando por el artículo 113 constitucional por aquellos funcionarios públicos que optan al cargo y que no son honrados. Esa palabrita idónea significa honradez, honorabilidad y capacidad. Por eso es que no hay una tributación, vamos a decirlo así, ambiciosa o efectiva para que el Estado pueda mejorar todos esos servicios. Porque muchas veces nosotros le echamos la culpa al Estado, como cuando no se llena el vacío de una mejor construcción de escuelas, de mejores pagos para los policías, de una mejor atención médica, pero se necesita una efectiva recaudación. Y ahora viene a la situación de la pobreza. ¿Qué política de Estado se va a tener en el próximo gobierno, que no estamos mencionando nombres, que conste, para combatir la pobreza? ¿Cuántas personas del interior del país emigra hacia la capital y fortalece la economía informal vendiendo espejitos, lapiceros, dulces y otros objetos, porque no pagan los salarios mínimos agrícolas allá en su pueblo? Es por eso que no existe un desarrollo pleno en nuestro país, y de ahí la necesidad que hayan políticas públicas en beneficio de toda esa población del área rural que no tiene cómo comer los 3 tiempos, que no se le pagan los salarios mínimos, que no tiene la ayuda del Estado, porque tal vez el Estado no recauda lo suficiente o porque redunda la corrupción como se ha dado ahora. Eso debe cambiar. Y de ahí la necesidad de la reflexión para usted que nos ve, nos escucha y que pensará que nosotros somos candidatos de algún partido político. Afortunadamente no soy miembro de ningún partido político ni soy candidato. Y lo digo de corazón y de frente y así que como dicen los viejitos, con la frente en alto, porque no tengo ninguna denuncia penal, afortunadamente nunca he sido procesado ni condenado, y por ello es que
me he dedicado al periodismo por muchos años para recoger lo que piensa la población y decirlo, y que nuestros gobiernos, nuestras autoridades hagan eco de las necesidades del pueblo. Ojalá que esos 338 alcaldes que van a asumir en enero del 2016, pues trabajen, se capaciten, sepan realmente qué van a hacer, busquen solucionar los problemas de su comunidad y no se enriquezcan, porque eso ha sucedido. 38 alcaldes nuevos, 338 ricos nuevos. Esa es la realidad y no la podemos esconder. Gracias. Bueno, algunos alcaldes pues han hecho buena labor. Hay quienes... Excepciones. Sí, mira, lo que yo creería, Hugo, es de que urge también un cambio en la alcaldía capitalina, porque pues un alcalde, en este caso de la capital de Guatemala, podría ser ejemplo de muchos alcaldes del interior y ha sido un mal ejemplo. No ha mejorado el transporte urbano, no ha mejorado la infraestructura vial, no la ha mejorado Álvaro Arzú, no la ha mejorado. El agua potable sí, no ha logrado ni siquiera que las plantas de tratamiento de agua allá en Amatitlán, por respeto a la vida y a la inteligencia de los guatemaltecos, debiéramos de tener pues ya unas plantitas de tratamiento de agua, incluso para lo que va para el Motagua también, allá en el Atlántico, pero en el Río de las Vacas es, ¿verdad? Zona 16. Sí, miren, nosotros muchas veces la mayoría de alcaldes del interior tienen como patrón al alcalde, al de la ciudad más grande. Como ejemplo. Como ejemplo, exactamente. Entonces, si el de la ciudad más grande no cumple con vías de acceso, no cumple con desarrollo urbano, no cumple con transporte digno, con una salud pública en los dispensarios. También, y con escuelas dignas, por ejemplo, aquí hay escuelas que lejos de eso han cerrado grandes institutos como el Tecumumán, el que estaba en la Reforma. Y bueno, y no fue suplantado por ningún otro instituto, no fue, realmente desaparecieron ese instituto, pero a lo que quiero llegar es importante que quien llegue tenga esa capacidad de dirigir, tenga esa capacidad de organizar objetivos en común para el país, para Guatemala, objetivos para Guatemala. En pocas palabras, el alcalde Arzú no ha solucionado la basura, no ha solucionado lo que es el tratamiento de desechos sólidos, la basura, el reciclaje, no lo ha solucionado. El caos. Y han hecho un negocio del basurero. Yo no sé si el pueblo de Guatemala sabe, pero se pagan como 300,000 quetzales al mes o 250,000 de alquiler del basurero de la zona 3. Cuando yo como alcalde, yo ya hubiera venido, yo le quito la propiedad al dueño de ese basurero, se la quito y no le doy un quetzal, es más, lo demando y le recojo el dinero que se le ha pagado, porque eso ha sido una estafa al pueblo de Guatemala. Un negocio. Sí, pero eso es un negocio. Sí, un negocio ilícito. Un negocio ilícito. Bueno, vamos a dejar a los alcaldes, el próximo alcalde de la ciudad, y si el señor Arzú vuelve a quedar, pues por favor, organice a los demás alcaldes, hagan un manual. La ANAM al final yo veo que ha sido infiltrada por las entidades internacionales, las han endeudado, las endeudan y las dejan allá a la deriva, cuando en realidad hay formas de organizarnos. Hoy hay tecnología, la ANAM podría tener un canal municipal. Muy buena idea. Un canal municipal, miren, Vea Canal es algo tan sencillo, es algo histórico, es algo único. Vea Canal es muy sencillo, pero lo más importante que tiene Vea Canal es que tiene vida, a diferencia de los otros canales que lo que tienen es pisto, y una infraestructura bárbara, pero con pisto. Y unas edecanes hermosas, ¿no? También, sí, y con intereses mezquinos y económicos. Aquí no tenemos intereses ni económicos ni intereses politiqueros. Ni de política, porque tampoco ni yo
ni Karina, mi esposa, es candidata a ningún puesto público y no vamos a ocupar puesto público. O sea, no estamos en ningún proceso o proyecto de una manera participando. Por lo que quiero llegar al tema de hoy es la importancia de los poderes locales y la importancia de la tecnología también para acelerar el desarrollo rural. Fíjense pues, en lo municipal, ya deben de tener su canal municipal y ya deben de tener manual de plantas de tratamiento y todos hacer la misma planta, no hay ni mejores ni peores, hacer un modelo determinado, si quieren pequeño, mediano y grande, según la cantidad de habitantes en la región, pero no hay necesidad de estar pagando planos de ingenieros y todo, si esos ya están hasta hechos en el internet. No hay que estar pagando incluso constructoras, los pueden construir las mismas municipalidades en colaboración con el pueblo, porque todos debemos de hacer algo ya por tratar las aguas hervidas y para que logremos respetar a las comunidades que están río abajo. Sencillo, bien sencillo, pero bueno, vamos a pasar ahora a los 70,000 millones de quetzales. De los 70,000 millones, pues el 1% para el 2% para la USAC, que tanto para las municipalidades, el 5% para las municipalidades. 5 es para la Universidad de San Carlos, el 10 para las municipalidades, el 2 para la Corte Suprema, el 3 para el Deporte Federado y así sucesivamente. Así es, y de entre 2 y 3 y 5 y 10, ahí van hueveando todos un poquito. Yo diría que también debemos de empezar a hacer una campaña y el próximo presidente tiene que enfocarse en una campaña dirigida hacia el funcionario público, donde de alguna manera apele o llame a la moral, a la ética, al servicio, donde mantenga permanentemente una campaña al servidor público, al trabajador público, para que tenga por lo menos ese cargo de conciencia o por lo menos despertar su conciencia sobre lo que representa ser un servidor público, que muchos no lo saben. Muchos llegan locamente por querer tener y no se dan cuenta que esa es una gran oportunidad de la vida, el poderle servir a los demás. Es una gran oportunidad. Pero para ir avanzando, dentro de las reformas tributarias que tendría que hacer el próximo presidente definitivamente, pues esa ley Maquila que quede para la ropa. Perdón, pero la ropa genera mucho empleo. Y alguna que otra empresa que demuestre bajo supervisión de universidad, de SAT, supervisión de algún Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y el Estado, que supervisen que verdaderamente necesitan de una ley Maquila. Pero en este caso se encaramaron un montón de asociaciones, de empresas, comercios a la ley Maquila, incluyendo la minería. Insisto, todas esas gentes deben de ser sometidas a un proceso legal, porque de alguna manera a través de algún tráfico de influencias se han estado metiendo bajo ese régimen que no fue creado precisamente para esas actividades. Y si fuera así, pues simplemente que cese ya ese tipo de privilegios, porque atentan contra todos los demás comerciantes, contra todos los demás empresarios, contra las otras empresas manufactureras, exportadoras. Así es de que, ¿qué otras cosas podemos decirle al pueblo de Guatemala que el próximo gobernante debe de enfrentarse? Porque resulta que al día de hoy hay un déficit de 2.500 a 3.000 millones de quetzales en la recaudación tributaria. ¿Bajaron las importaciones? Sí. ¿Bajó el comercio? Sí. ¿Cómo vamos a reactivar ese comercio? Bueno. ¿Y cómo vamos a recaudar más impuestos? O sea, quitándole los privilegios a los demás, pero no sé si tengas vos otras propuestas. Como primera medida, yo siento que una de las cosas positivas que podríamos señalar de este gobierno es la reforma a la ley de minería, donde subió el 10% de utilidades a favor del Estado. Posteriormente, con los gritos, con
los alardes y con las inconformidades que se dieron Del CACIF. de empresas y especialmente de aquellos llamados hombres de negocio, pero no cristianos, ¿verdad? Entonces no se pudo recaudar el 10% de utilidades, que es una tributación idónea, porque en otros países de Europa, por decir algo, Suramérica. se recauda hasta el 50% cuando son minas, y en Sudamérica hasta el 25 y 35%. 60. Hasta 60, 60. sí. Incluso Pues, Bolivia nacionalizó. si realmente llegara a ese recurso económico de la minería, pues yo pensaría que son útiles, siempre con una supervisión constante en cuanto al uso del agua, en cuanto a la no contaminación de la fauna y la flora. Allí creo que la población estaría contenta. ¿Por qué? Porque cuando se construye una minera, primero la licencia de exploración, posteriormente la licencia de explotación, luego viene la producción y por supuesto las utilidades, y se reparten de acuerdo a la cercanía o lejanía de los municipios de dicho departamento, un 0,5%, un 5% por millar, etcétera, etcétera, de acuerdo a la instancia donde se encuentre la minera, como sucede con Puerto Quetzal, que se reparte cierto porcentaje para los municipios de Escuintla. Pero si hay mayor tributación en cuanto a esa reforma de la ley de minas, Guatemala saldría un poco del subdesarrollo. Pero la manipulación de los medios de comunicación es otro alarde que por ello no se ha podido aprobar la ley de radios de comunicación comunitaria. Si el Congreso, el próximo Congreso, porque este creo que nunca lo va a hacer, porque tenemos de presidente a un personaje que es condueño de la televisión abierta, no se puede, no va a ser posible. Aunque haya un dictamen favorable de la Comisión Indígena del Congreso de la República, de esa iniciativa de ley de radios de comunicación comunitaria, donde afortunadamente, y lo digo con honradez, participé en el proyecto. Y por eso, si los pueblos indígenas tuvieran acceso a la comunicación para decir lo que sucede, de los problemas que afronta el municipio, como los proyectos mineros que no se les consulta, como los proyectos hidroeléctricos que tampoco se les consulta en cuanto al uso de su suelo, entonces, ¿quién los va a escuchar? ¿Cómo se va a accionar? ¿Por qué? Porque no hay una ley de radios de comunicación comunitaria y porque los diferentes medios de comunicación social hay oídos sordos. Y no lo vamos a negar. Yo he sido parte de los medios de comunicación por muchos años y he trabajado por muchos años en los medios. Y sé que cuando la población va a denunciar a una empresa que les da, le paga las páginas a esos medios o les paga el espacio en las radios, en la televisión, no le dan espacio. Aunque sea un problema de utilidad y necesidad a favor de la comunidad. Y si en un momento dado los escuchan, sale realmente una pulgada de la información que no vale la pena. De ahí la necesidad que el nuevo Congreso de la República tenga política de Estado en favor de los pueblos indígenas para que su ley de radio de comunicación comunitaria sea una realidad y se apruebe. Es parte también de lo que puede suceder el próximo gobierno, y hablamos de gobierno, hablamos de Estado, estamos hablando de los tres organismos, que haya justicia equitativa, que haya realmente una justicia social, eso se refiere a los tres organismos, donde el pueblo de Guatemala se beneficie. Pero si no hay acceso a los medios de comunicación social, lo siento, hay manipulación, hay desinformación, hay sesgo en la información y no podemos realmente denunciar a los cuatro vientos lo que sucede en nuestro país. Sí,
definitivamente que es parte también de nuestra lucha. Hemos denunciado, apoyado a las radios comunitarias. Las frecuencias de radio y televisión deben de ser liberadas, deben de estar al servicio del ciudadano, de toda organización que dé algún tipo de servicio social, público. De esto se han hablado mucho en Vea Canal, la importancia de la democratización de los medios, porque es una manera en que las comunidades pueden verificar sus necesidades, demandar sus necesidades, comunicarlas. Son lazos que organizan, priorizan sus necesidades, identifican sus problemas, identifican sus soluciones a través de los medios. Este es un medio de comunicación de verdad, me fascina, ¿verdad? Es cierto. No, me fascina hablar de lo que hacemos, pero es que hay mucha gente que se confunde y nosotros de verdad lo hacemos porque queremos un cambio en Guatemala. Sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que en este momento hay una situación compleja, sabemos que hay 16 años que vienen, en este caso Hugo dijo hasta el 2032, pero no sabemos si van a dar más licencias. En total hay 368 otorgadas el día de hoy y les quiero dar una buena noticia a todos ustedes. Por ahí dicen los pícaros, pero es que solo son de exploración, dicen. La ley de minería actual les da la ley de primero les dan la licencia de exploración y en automático tienen derecho, la ley actual les da derecho a obtener la licencia de explotación. No importa dónde esté, no importa en la comunidad que esté, no importa cuánta gente esté, no importa la opinión del pueblo, no importa la postura del pueblo. La ley de minería hoy es para los extranjeros, un beneficio para los extranjeros. Para los guatemaltecos es una tragedia. Las organizaciones diplomáticas en Guatemala están velando hoy por la extracción minera de este país. Están velando hoy por los recursos naturales de este país. No hay otra razón. La ubicación geográfica de Guatemala es excelente, pero esa ubicación geográfica nos genera una cantidad grande de problemas porque nos volvemos un país vulnerable, o sea, un país donde emergen, donde se juntan intereses de otros países y de otros negocios. Y eso es lo que hace difícil nuestra situación. No todos los candidatos ni a presidente lo entienden. Otros se hacen los bestias, lo entienden, pero mejor se hacen los bestias. Y todos los medios de comunicación ni lo comentan, porque son temas complejos, de fondo, donde se originan los males de este país, donde se origina el subdesarrollo y la explotación de este país, donde los monopolios se han consolidado en este país. Eso es lo que yo... el próximo presidente, Hugo, y si querés vamos ahí, otro tema más, pero el próximo gobierno tiene que luchar contra los monopolios. ¿Estará dispuesto el próximo gobierno, presidente, a enfrentarse a los monopolios? ¿Quién estará? No vamos a decir quién, pero ¿sabes de qué monopolios hablamos? Del gas propano, de la gasolina, del azúcar, del cemento, de la energía eléctrica, de los monocultivos, son monopolios también, o sea, de la tierra, del pollo, de las harinas, del maíz, bueno, eso lo que pasa es que manejan el mercado de una manera muy, muy audaz. Dividen las empresas y es lo mismo. Sí, es una cosa increíble, pero entonces, Hugo, ¿sabrá el pueblo de Guatemala cómo identificar, mejor digamos, a los problemas que se enfrenta el próximo presidente y ahí que vean pues el pueblo a quién creen que pueda ayudar o enfrentarse? Pero ¿qué más cosas se tiene que enfrentar el próximo gobierno dentro de los monopolios y cómo los tiene que enfrentar y eliminar, pues? Bueno, lo primero sería importante que se acercaran a CEGEPLAN, que es una secretaría que tiene a su cargo todos los proyectos de nación y tiene un cronograma
hasta el año 2032 sobre la línea minera, o el proyecto minero, por decir algo, si no van a confundir la línea. Incluso quieren basar la economía en la minería. Lamentablemente. Entonces, si nuestra Constitución señala y prohíbe los monopolios y los privilegios, y el Código Penal lo tipifica o lo establece como usted quiera interpretarlo, una sanción de prisión a quienes realmente tengan en sus manos ese monopolio o hagan uso de ese monopolio, pues deben ir a la cárcel. Pero tristemente violentamos nuestra Constitución política en cuanto a esos privilegios y monopolios que establece nuestra Constitución política. Y aquí tengo la hermosa Constitución política que tristemente políticos propios y extraños la manosean. Tenemos el bien común tan interesante, tan profundo y tan complejo en cuanto a que Guatemala tiene que vivir bien, con salud, educación, seguridad, bienestar, proteger la vida, etcétera, etcétera. ¿Cómo combatir el monopolio? ¿Cómo combatir los privilegios que hay en nuestro país? Aplicando la ley. Simplemente aplicando la ley. Y si no la aplicamos, es porque tenemos jueces y fiscales corruptos. Y si los tenemos, pues cambiémoslos. Porque hace algunos días salió una manifestación hasta cierto punto grosera, un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, como quien dice, no nos toquen porque somos los que estamos a la cabeza. Pero ¿cómo realmente se elige a una Corte Suprema de Justicia con una comisión de postulación viciada y corrupta? Pero es otro tema que vamos a dejarlo ahí por el momento. Y por ello es que creo que el próximo gobierno de la República debe subirse los pantalones, tener un cincho grueso, apretarlo bien y enfrentar ese monopolio, esos privilegios y tener cielos abiertos, como se dijo en una época que no querían que entraran líneas aéreas nuevas porque era exclusivo para Viateca. Es decir, si el cemento realmente está caro, ¿por qué no traemos cemento barato? Y vamos a ver que la competencia y el valor va a bajar, posiblemente un poquito de menos calidad. Si el azúcar, por ejemplo, es más cara en Estados Unidos la que exportamos y aquí es más barata y es de menor calidad, pues analicemos el problema y combatámoslo. Y así podemos seguir enfocando los problemas nacionales, como me señalaba un colega periodista de Huehuetenango, que a él le da tristeza cuando decomisan los camiones de huevo y los queman, cuando esos huevos, si son, vamos a decir así, ilegales por la forma que entró, ¿por qué no se distribuyen a población y se les regala? Es decir, es una manera de que ese producto pues llene un vacío de alimento a quienes no lo tienen, por citar un caso. Y por ello es importante hacer énfasis en esas políticas públicas que debe enfrentar el nuevo gobierno, tanto el Congreso de la República como el presidente de la República con su gabinete de Estado. Porque la Corte Suprema de Justicia ya sabemos qué línea va. Y la Corte de Constitucionalidad, que le llaman la Corte Celestial, pues no hay credibilidad. Y por eso es que hoy enfocamos las políticas públicas, las políticas de gobierno, qué viene para el país y cómo va a enfrentar ese reto de miseria, ese reto
de pobreza, ese reto de falta de salud, ese reto de falta de electricidad y cara, esas necesidades humanas de la pobreza, esa falta de empleo. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno, Otto? Sí, mira, yo creería que el nuevo gobierno tiene que abrir el mercado, o sea, el mercado nacional. Tiene que erradicar los monopolios. Es una de las medidas inmediatas que debe de enfrentar. Cuando me refiero a esto, abrir los monopolios, de alguna manera combatir los monopolios, me refiero a que esto generará oportunidad para que más empresarios y empresas y comerciantes puedan participar de las diferentes actividades económicas. Esto puede generar empleos. Si el nuevo gobierno inicia un programa agrícola de desarrollo tecnológico agrícola según la región, puede generar nuevos empleos, sin siquiera contratar gente, simplemente con otorgar herramientas de riego o semillas, o según la región, darles la asesoría técnica y organizarlos en cooperativas. Creo que podríamos generar nuevos empleos y nuevos ingresos al país, porque Guatemala tiene mucha tierra, muchos climas y mucha biodiversidad. Yo te digo, es cuestión nada más de que un ministro de Agricultura asuma su papel para que llegue a trabajar, para organizar a las comunidades, para que llegue a desarrollar la agricultura de este país que ha estado condenada a la pobreza, a la subsistencia, pero créanmelo, no del todo. Los ministros de Agricultura han trabajado para los monocultivos, han trabajado para todas esas grandes extensiones de palma, les han hecho mediciones de tierra, calidades de tierra, cantidades. O sea, les han facilitado todo. Incluso los ministros de Comunicaciones han facilitado las vías de acceso e infraestructura para generar bienestar a los monocultivos. A un grupito A un grupito. Desde hace años se vienen construyendo desvíos de ríos, diques y un sinfín de represas para favorecer con dinero del Estado a los monocultivos como la caña en la costa sur. Hemos visto desplazamiento de gente y criminalización y terrorismo para desplazar a los vecinos de la costa sur y de otras regiones como el Polo Chic, donde luego se implantan los monocultivos. Hemos visto cómo han desplazado a los ganaderos, cómo han desplazado a otros tipos de agricultura, que ya sea por contaminación, por represión o por violencia, los han desplazado. Y pueblos enteros han desplazado. Comunidades enteras han desplazado, comprándoles, engañándoles, instándolos a otras, presentando propuestas con alevosía y ventaja. Falsedad ideológica, o sea, asociación ilícita, todo eso han utilizado los monocultivos, los grandes terratenientes de este país, lo han hecho. Perdónenme, pero a eso se tiene que enfrentar el próximo presidente de Guatemala. A esos grupos fácticos, porque la CICIG no los va a tocar. La CICIG está con ellos. Ya lo han mostrado en los periódicos, salen ahí abrazados y dándole el apoyo a la CICIG. Dando los mineros ahí CACIF, ahí apoyando a la CICIG. Bueno. A mí me sorprende, a mí me da miedo. De verdad te digo, 32 años, 16 años, 100 años de explotación de nuestros recursos, y el pueblo de Guatemala debe de saber qué va a hacer, sobre todo la gente del área rural, que ha sido la más afectada. Es penoso, pero a eso se tiene que enfrentar un nuevo presidente. Y ese presidente, pues quién sepa, pero tendrá que existir. De lo contrario, va a seguir la violencia como medio de mantener de zozobra, la violencia terrorista de la calle, como una forma de mantener al pueblo sumiso, controlado, subyugado. No lo estoy inventando, solo piense, mi amigo, piense usted guatemalteco, usted profesional también, piense, deje de hablar y deje de ser borrego, vea lo que está viviendo Guatemala, no es casualidad, esta Guatemala así
Así es la agenda y lo he dicho siempre. Cronológicamente es un reloj que cada cierto tiempo le dan un ajuste, pero que para beneficio no del pueblo, para beneficio de los que han logrado amansar fortunas multimillonarias, en el extranjero están. Bueno, quiero hacer énfasis que no todo es malo. Casi. Ni todo es bueno. Por ejemplo, lo que sucede actualmente es que cuando se hace un trabajo de justicia, de persecución penal, todos se quieren subir al caballo, aunque el caballo solo aguante con 2 y a lo sumo 3, y quieren ser parte de ese triunfo, de esa persecución penal que se da en contra de los políticos, y se adicionan como que fueran parte de ese grupo que está trabajando, MP y CICIG. Yo así lo miro. Yo al menos estoy de acuerdo con esa persecución penal que se está teniendo en contra de los corruptos. Yo también. Es bienvenido, por supuesto, y es un trabajo bastante fuerte el que está haciendo la CICIG, y ojalá que continúe, pero que no se politice. Ahí sí realmente comparto el criterio de Otto Rothman, que la CICIG no se politice y que continúe con un trabajo fuerte, no importa quién sea, que no mire rasgo, que no mire colores, que no mire condición social, y que sinceramente sepa quiénes están realmente a favor de la CICIG y no aquellos que no se quieren quedar a un lado y se ajustan a la foto para ver ante la comunidad nacional e internacional que son parte del triunfo de esta comisión internacional, que fue ahí sí que pedida por Guatemala y enviada por la ONU y ratificada por el Congreso. Que continúe con su trabajo. Nosotros en lo personal yo lo apoyo como periodista, pero que no se deje manosear, que continúe con esa lucha en contra de los corruptos, pero haciendo un trabajo honesto, sin ninguna distinción. De ahí la necesidad que el nuevo gobierno, como estamos reiterando en esta fecha y en este programa, ojalá, sinceramente, que Dios lo ilumine para que luche contra el monopolio, para que venga ese desarrollo que tanto anhelamos los guatemaltecos, que venga ese trabajo que tanto necesita la población, que venga esa salud y que los hospitales no sean una fuente de robo por parte de los propios empleados, que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se utilice bien las cuotas de los trabajadores y de los patronos para beneficio de los propios afiliados, que no hay medicina y que sinceramente hay una desatención total. Todo eso es parte de lo que nosotros como Vea Canal queremos para la población guatemalteca, para que viva en paz, para que viva con progreso, para que su parte integral sea digna, que es un elemento de los derechos humanos, la dignidad, la fraternidad y la libertad. Así es, como nosotros decíamos, para que Guatemala sea mejor y que luchemos juntos por esa unidad, por ese desarrollo y que tengamos seguridad. Gracias Hugo. Bueno amigos, vamos a finalizar el programa. Es importante entonces reconocer que sí, todos debemos de luchar contra esa corrupción. Creemos de que estos monopolios pues generan mucho daño y creemos de que quien asuma el próximo gobierno pues debe enfrentar esos monopolios, esos temas como la minería, como el desarrollo rural, como el agua, como muchos otros más de mucha importancia, la salud y la educación. Dentro de todo esto quiero dejar nuevamente manifiesto el día de hoy que
Pues ya hay un grupo, ya hay nombres del gobierno de transición y esto es un delito. Ya lo dijimos, el Ministerio Público tiene que iniciar ya persecución contra quienes estén ya conspirando, confabulando contra el sistema democrático. Debe de hacerlo. Ya hay un plan de ciertos grupos jóvenes de alguna manera en quemar urnas, en generar caos. Debemos de hacer un llamado también a las autoridades, municipalidades, alcaldes también, para que pues ya inicien con sus los grupos de seguridad que ya vayan buscando esto, la policía, el mismo ejército, organismos internacionales para que observadores para que velen sobre estos actos de alguna forma de vandalismo para criminalizar las mismas elecciones. Hace 6 meses empezó un proyecto de criminalización para justificar una especie de rompimiento. Ya esto ya inició, no vayan a creer ustedes, muchas de las acciones que hemos visto mediáticamente en los medios escritos ya tienen un origen. La misma línea ya tenía un objetivo, todo se ha ido sumando para gestar, por último, el golpe final, el golpe certero. No es mentira, no es mentira, lo necesitan oxigenar, justificar y de alguna manera presentar la solución a estos problemas, pero no, va a ser la continuidad de este sistema. Para todos los jóvenes que están de alguna manera confundidos y que están en este momento pensando en algún hecho de esta naturaleza, los llamamos para que se organicen y que participen también y que conozcan de la administración pública, de lo que el gobierno de Guatemala, que son 13,000 millones al año, los que se invierten en infraestructura, de los 70,000 millones del presupuesto, un porcentaje similar se va en pago a deuda externa y a intereses también interna. O sea que, miren, ¿qué les puedo decir? Hay tantos contratos de lesa, de interés lesivo para el Estado, que al final son muchos los temas que debemos de analizar antes de cometer algún tipo de error. Debemos de conocer un poco más a fondo la situación del Estado de Guatemala y en realidad donde se evade más impuesto o más ingreso al fisco, como en estas empresas que están todas en lo que es régimen 02989, como le denominamos la ley Maquila. Ahí hay una defraudación grande. Yo creería que con que se erradique esa ley Maquila, con eso es suficiente como para que exista suficiente inversión en toda la infraestructura que necesita el pueblo de Guatemala: educación, salud y desarrollo vial, control de aguas, ministerios fuertes, Estado fuerte. Feliz día, feliz fin de semana. Gracias, Otto. Gracias, Hugo. Gracias amigos.